El río de los perros. El aire estaba impregnado de un silencio denso y cargado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las almas llegaron a un paisaje vasto y sombrío, donde un río oscuro y sinuoso se extendía hasta perderse en el horizonte. Las aguas eran inquietantes, reflejaban no solo la luz tenue del inframundo, sino también los miedos más profundos de quienes se atrevían a mirarlas demasiado tiempo. Este era Apanohuacaluitl, el primer umbral del Mictlán, un río custodiado por Xolotl, el dios de los perros y guía de las almas. Un murmullo comenzó a recorrer al grupo cuando una figura emergió entre la penumbra, un perro Choloitzcuintle negro como la noche, con ojos que parecían contener las llamas de la eternidad. Xolotl estaba allí, observándolos con una mezcla de juicio y paciencia. Solo quienes han demostrado bondad en vida hacia los míos tendrán un guía para cruzar este río. Los demás enfrentarán el peso de sus acciones, dijo el dios, con una voz profunda que resonaba en el aire como un eco de los recuerdos olvidados. El primer encuentro con el río. Uno de los hombres, un comerciante llamado Teyotl, fue el primero en acercarse al río. Era un hombre alto, cuya mirada altiva no podía ocultar el temblor en sus manos. Se inclinó hacia las aguas para intentar medir su profundidad, pero lo que vio en el reflejo lo hizo retroceder, horrorizado. Es imposible cruzar. No hay fondo. Nos ahogaremos todos, exclamó, su voz quebrada por el pánico. Los demás observaron con creciente inquietud. Las aguas no eran normales, parecían vivas, moviéndose con corrientes que no seguían patrón alguno. Y entonces sucedió. Una figura apareció del otro lado del río, era un perro Choloitzcuintle pequeño, de pelaje rojizo, que comenzó a ladrar con entusiasmo. Una mujer del grupo, Yaretsi, cayó de rodillas, sus ojos llenos de lágrimas. Es Chimal, mi perro, él murió cuando yo era niña, exclamó, con una mezcla de asombro y alivio. Él solo corrió hacia ella y, al llegar a la orilla, se inclinó frente a Yaretsi. Ella entendió de inmediato. Él me llevará, susurró, mientras acariciaba al perro que había sido su compañero fiel. Con pasos vacilantes, Yaretsi se adentró en el río, guiada por Chimal. Las aguas parecían calmarse a su alrededor, como si el río mismo la reconociera. La desesperación de los olvidados. Mientras Yaretsi avanzaba, los demás comenzaron a impacientarse. Otro hombre, Cuautli, miraba hacia las aguas con una mezcla de miedo y enojo. ¿Dónde está mi guía? Yo también tuve un perro, aunque no me interesaban mucho. Era de mi esposa, no mío. Xolotl lo miró fijamente. El amor que no se da no regresa, dijo el dios con un tono neutral, pero sus palabras cortaron como un cuchillo. Y no es justo, gritó Cuautli, mientras intentaba cruzar por su cuenta. Apenas dio 3 pasos en el agua antes de que algo lo jalara hacia abajo. Las aguas comenzaron a burbujear, y los demás pudieron escuchar sus gritos de terror antes de que el río lo engullera por completo. El grupo retrocedió, horrorizado. Esto no es solo un río, susurró Tonali, un joven guerrero. Es un juicio. Un reencuentro lleno de amor. Entonces, otro ladrido resonó en la distancia. Una anciana llamada Tlali se llevó las manos al pecho. Itzli, susurró, al ver a un viejo Choloitzcuintle de pelaje gris que cojeaba hacia ella. El perro la miró con ojos cargados de amor y tristeza. Nunca debí abandonarte, dijo Tlali, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando envejeciste y ya no podías caminar, te dejé en el bosque. Pensé que era lo mejor, pero nunca me perdoné. El perro se detuvo frente a ella, su mirada parecía perdonarla. Tlali se arrodilló y lo abrazó con fuerza, como si quisiera reparar todo el tiempo perdido. Las almas fieles siempre regresan, dijo Xolotl desde la orilla. Guiada por Itzli, Tlali comenzó a cruzar el río, sus pasos firmes a pesar de su edad. El peso del arrepentimiento. No todos encontraron guía. Un joven llamado Chimayi miraba desesperado hacia el río, sus manos temblando. Nunca tuve un perro. Nunca me interesaron, pero eso no significa que no soy digno, gritó hacia Xolotl. El dios lo miró con una tristeza implacable. El cuidado de los míos no era una obligación, pero tu indiferencia selló tu destino. Ahora, el río te mostrará lo que nunca quisiste ver. Chimayi, lleno de ira y frustración, avanzó hacia el agua.
pero al dar el primer paso, el río comenzó a reflejar escenas de su vida, momentos en los que había ignorado las súplicas de otros, en los que su egoísmo había lastimado incluso a los más cercanos. Cada paso lo debilitaba, como si el peso de sus acciones lo aplastara. «Y no puedo más, no puedo avanzar», gritó, antes de caer de rodillas en medio del río. Las aguas se arremolinaron a su alrededor, y su figura desapareció en un remolino. El otro lado del río. Yaretsi, Tlali y unos pocos más lograron llegar a la otra orilla, guiados por sus perros. Al cruzar, las almas comenzaron a sentir un cambio en sí mismas. Las aguas habían lavado parte de su carga, pero también les habían mostrado quiénes eran realmente. Tonali, que había observado desde la orilla, se acercó a Xolotl. «¿Y qué pasa con quienes no tienen guía? No hay esperanza para ellos». Xolotl inclinó la cabeza. «La esperanza existe, pero deben buscarla dentro de ellos mismos. Este río no perdona, pero tampoco olvida. Aquellos que caen aún pueden redimirse en las etapas que siguen». Con esas palabras, los que habían cruzado se reunieron al pie de un sendero que conducía hacia la siguiente etapa del Mictlán. Los ladridos de los perros resonaban detrás de ellos, como un eco de amor y lealtad eterna, mientras las montañas del siguiente desafío se alzaban a la distancia. Las montañas que chocan. La oscuridad en el Mictlán parecía viva, un velo pesado que aplastaba el alma. Las almas llegaron a un terreno donde el aire vibraba con el eco de estruendos ensordecedores. Frente a ellas, dos montañas colosales de piedra oscura chocaban entre sí, levantando nubes de polvo y esquirlas afiladas como cuchillas. Entre cada golpe, un pasillo angosto se abría brevemente, como una boca que prometía devorar a los imprudentes. Este era Tepetl Monamictlán, el lugar donde los espíritus enfrentaban su valentía y determinación. El eco de la vida pasada. El primero en avanzar fue Yaretsi, una joven madre que en vida había sido conocida por su fuerza, pero cuya alma ahora temblaba ante el rugido de las montañas. A cada paso, los ecos de su pasado la invadían. Recordaba los días en los que cargaba a su hijo sobre sus hombros mientras trabajaba en los campos, soportando las inclemencias del tiempo. Había sacrificado su salud y sus sueños, pero nunca dejó de avanzar, incluso cuando su cuerpo flaqueó. «Si pude con eso, puedo con esto», susurró, apretando los dientes. Sin embargo, al mirar las montañas que chocaban con violencia, sintió algo que nunca antes había permitido: miedo. A su lado, Tonali, un guerrero en vida, observaba las montañas con una mezcla de fascinación y terror. En su pecho aún llevaba la culpa de las vidas que había arrebatado en la batalla. Sabía que las montañas no solo eran piedras, eran metáforas de las cargas que no había logrado superar. «No es la fuerza lo que se necesita aquí», murmuró para sí mismo. «Es la capacidad de soltar». El primer intento, tensión y fracaso. Cuando el momento llegó, Yaretsi corrió hacia el pasillo que se abría entre las montañas. Tonali la siguió, pero la sincronización era implacable. Las montañas cerraron su paso con un rugido aterrador. Yaretsi logró rodar hacia un pequeño saliente, jadeando, pero Tonali quedó atrapado al borde, sus manos aferrándose desesperadamente a un saliente de roca que se desmoronaba. «Y no te sueltes», gritó Yaretsi, extendiendo su mano hacia él. «Las montañas no cederán por nosotros», respondió Tonali entre dientes, sus piernas oscilando en el vacío. «Pero yo tampoco». Con un esfuerzo titánico, Tonali se impulsó hacia arriba justo cuando el espacio volvió a abrirse. La adrenalina en sus cuerpos los mantenía en movimiento, pero los golpes de las montañas retumbaban en sus almas, como si recordaran todas las veces en las que la vida los había aplastado. El sacrificio de Coatlicue. Más atrás, Coatlicue, una anciana sabia, observaba con calma. «Esto no es solo fuerza o agilidad. Es comprensión. Las montañas representan lo que no dejamos ir. Cada vez que chocan, golpean los restos de nuestra resistencia». Cuando llegó su turno, Coatlicue avanzó con pasos lentos pero firmes. Su mirada estaba fija en el horizonte, no en las montañas. Alguien intentó detenerla, pero ella levantó una mano con serenidad. «He cargado demasiado tiempo con mis miedos», dijo, «y ya no tienen poder sobre mí». Sin embargo, justo cuando parecía que alcanzaría el otro lado, una roca desprendida cayó del cielo. Con un grito ahogado,
Coatlicue empujó a uno de los más jóvenes hacia la seguridad, sacrificándose. La roca la golpeó y fue arrastrada hacia las profundidades. Su último grito resonó como un eco en el aire, y en él había algo más que miedo, había paz. Reflexión en el borde del abismo. El grupo, conmocionado, se detuvo al otro lado. Tonali golpeó la roca con frustración. Ella no tenía que morir. Podríamos haber hecho algo. Coatlicue entendió algo que tú aún no, respondió Yaretsi, su voz quebrada pero firme. El sacrificio no es una derrota. Ella eligió liberarse de lo que la retenía. Nosotros seguimos cargando con nuestros miedos. Esa es la verdadera trampa de este lugar. Las palabras de Yaretsi resonaron en Tonali, quien recordó los rostros de aquellos que había perdido en batalla. Las montañas no eran el enemigo, era su propia incapacidad de aceptar el pasado lo que los mantenía atrapados. El paso final. Cuando volvieron a enfrentarse a las montañas, hubo un cambio. Esta vez no corrieron con miedo, sino con una resolución clara. Cada paso era un grito silencioso contra las adversidades que los habían definido en vida. Yaretsi lideró, sintiendo que el espíritu de Coatlicue la acompañaba. Tonali siguió, liberándose del peso de su culpa con cada paso. Al llegar al otro lado, no había júbilo, sino un profundo silencio. Cada uno sabía que el verdadero enemigo no eran las montañas, sino las sombras de su propio corazón. El eco del sacrificio. Antes de continuar su viaje, Yaretsi se arrodilló y grabó en la roca un símbolo en honor a Coatlicue, un corazón rodeado por dos montañas. Que nunca olvidemos lo que nos enseñó, dijo. Las montañas seguían chocando detrás de ellos, pero el sonido ahora parecía lejano, casi como un recordatorio amable de que el camino aún era largo, pero que lo peor ya había quedado atrás. La montaña de los cuchillos. Las almas llegaron al pie de una montaña que parecía viva, como si respirara con cada ráfaga de viento helado. Ixtepetl, la montaña de los cuchillos, se alzaba imponente ante ellas. Sus laderas estaban cubiertas de afilados fragmentos de obsidiana, que brillaban bajo una luz fantasmal. Subir no era una elección, sino una obligación. Las almas debían escalar, enfrentando un sufrimiento que no solo sería físico, sino también emocional. La voz de Xolotl resonó en sus mentes. Cada corte que reciban abrirá heridas que cargan dentro de ustedes. No es solo sangre lo que derramarán, sino los dolores que nunca enfrentaron. Quienes lleguen a la cima encontrarán un paso hacia la redención. Pero para ello, deben aceptar el sufrimiento. El primer paso, el miedo al dolor. Tonali fue el primero en mirar hacia la cima. Las rocas de obsidiana reflejaban imágenes distorsionadas de los escaladores, como si la montaña misma quisiera burlarse de ellos. Esto no es solo una montaña, murmuró. Es un espejo. Yaretsi lo miró con una mezcla de determinación y temor. Si no subimos, nunca avanzaremos. Pero, ¿y si no somos lo suficientemente fuertes? Entonces caeremos, respondió Tonali con seriedad. Pero prefiero caer intentando que quedarme aquí para siempre. El grupo comenzó la ascensión. Apenas pusieron un pie en las laderas, las piedras filosas mordieron sus pies descalzos. Los cortes eran profundos, y con cada herida, los escaladores sentían un dolor más allá de lo físico. Era como si las rocas supieran exactamente dónde golpear. Las primeras confesiones, Yaretsi y su pérdida. Yaretsi tropezó con una roca puntiaguda que cortó su rodilla, haciendo que cayera de bruces sobre la obsidiana. Sintió un dolor lacerante, pero lo que la hizo gritar no fue la herida en su pierna, sino la imagen que apareció en su mente, la de su hijo, que había muerto de una enfermedad mientras ella buscaba desesperadamente una cura que nunca llegó. No puedo hacerlo, sollozó, abrazando su rodilla sangrante. Es demasiado, ver su rostro otra vez, sentir que lo abandoné. Tonali, que escalaba detrás de ella, se detuvo y la ayudó a levantarse. No lo abandonaste, dijo con firmeza. Hiciste todo lo que pudiste, pero la vida es cruel, Yaretsi. El dolor que sientes no desaparecerá aquí, pero enfrentarlo es la única manera de seguir adelante. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero algo en sus palabras le dio fuerza. Con un jadeo, volvió a subir, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de enfrentar su culpa.
El peso de la traición, Tonali y su arrepentimiento. Más adelante, Tonali sintió un corte en su palma al apoyarse en una roca filosa. El dolor lo atravesó como un rayo, y en su mente apareció el rostro de su mejor amigo, a quien había traicionado en vida por celos. Recordó cómo había manipulado a otros para desacreditarlo, cómo había visto su caída sin intervenir. Lo odié porque era mejor que yo, susurró Tonali, deteniéndose en medio de la escalada. No podía soportar que siempre me superara. Y ahora, él está allá arriba, mientras yo estoy aquí. Yaretsi lo escuchó y le respondió desde más abajo. Todos cargamos con cosas que desearíamos no haber hecho. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Dejamos que ese peso nos detenga, o seguimos subiendo, aunque nos duela? Las palabras de Yaretsi calaron hondo en Tonali. Con un grito de rabia y dolor, continuó escalando, dejando que las lágrimas se mezclaran con la sangre que caía de sus manos. La anciana Tlali, sabiduría en el sufrimiento. Tlali, la anciana, ascendía lentamente, sus manos y pies llenos de cortes. A pesar de su sufrimiento, su rostro mantenía una calma extraña. ¿Por qué no gritas?, preguntó Tonali, al verla avanzar con pasos tan firmes como los de alguien mucho más joven. Tlali respondió sin detenerse: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Aprendí eso cuando perdí a mis hijos. Este lugar no puede lastimarme más de lo que ya me ha lastimado la vida. Cada corte es un recordatorio de que sigo aquí, de que aún tengo algo que aprender. Sus palabras dieron esperanza al grupo, que encontró en ella un faro en medio de la adversidad. El clímax, la traición interna. Cuando el grupo llegó a una meseta cerca de la cima, se encontraron con un dilema, un pasaje estrecho rodeado de las rocas más filosas que habían visto hasta ahora. Solo podían pasar uno a la vez, y cada segundo que pasaban allí los exponía más al viento, que traía consigo esquirlas de obsidiana que cortaban como cuchillas. Alguien debe ir primero y asegurarse de que el camino sea seguro, dijo Tonali. Cuautli, el comerciante que había sobrevivido al río, dio un paso adelante. Lo haré yo. Pero en lugar de avanzar, empujó a otro hombre hacia el abismo y comenzó a correr por el pasaje. Traidor, gritó Yaretsi, mientras intentaba detenerlo. Pero era demasiado tarde. Cuautli llegó al otro lado, solo para encontrar que la montaña no lo dejaría escapar de su culpa. Las piedras comenzaron a caer a su alrededor, cerrando el paso. En un intento desesperado de retroceder, resbaló y cayó al vacío. La cima, esperanza en medio del dolor. Finalmente, los sobrevivientes llegaron a la cima, agotados, ensangrentados y llenos de cicatrices. Pero algo había cambiado en ellos. Aunque cada uno cargaba su propio dolor, la montaña les había enseñado que el sufrimiento compartido podía unirlos. En la cima, encontraron un árbol solitario cuyas hojas brillaban con una luz tenue. Al tocarlo, sintieron una oleada de calma y alivio, como si las heridas en su alma comenzaran a sanar. Esto no es el final, dijo Tlali, mirando al horizonte. Pero hemos demostrado que, aunque lastimados, podemos avanzar. Desde allí, miraron hacia abajo y vieron las laderas de la montaña, teñidas de rojo por su sangre. Pero no había rencor en sus corazones, solo una determinación renovada. La siguiente etapa del Mictlán los esperaba, pero por primera vez, sentían que podían enfrentarla. El lugar del viento helado. El grupo de almas avanzó desde la cima de la montaña de Cuchillos hacia un paisaje desolado, donde el horizonte parecía desaparecer en una bruma helada. El aire comenzaba a enfriarse, y pronto el silbido del viento se convirtió en un rugido ensordecedor. Se encontraban en Itzecayan, el lugar del viento helado, una región donde el aire cortaba como cuchillas invisibles y el frío no solo congelaba la piel, sino que atravesaba el alma misma. El primer azote del viento. El primer impacto del viento llegó como un golpe traicionero. Yaretsi tropezó hacia atrás, sintiendo como el aire le arrancaba el aliento y el hielo mordía su rostro. Intentó avanzar, pero cada paso era como caminar contra una corriente implacable. El viento, afilado y cruel, parecía llevar consigo sus propios susurros, voces que penetraban en su mente. ¿Crees que eres digna de avanzar?, le susurró el viento, con un tono frío y burlón. Fallaste como madre. Tu hijo murió esperando que lo salvaras. Yaretsi cayó de rodillas,
apretando los oídos para intentar acallar las voces. No es real, no es real, se repitió, pero las palabras del viento eran como agujas en su corazón. Tonali la alcanzó, luchando contra el viento que intentaba derribarlo también. Su voz fue un rugido que apenas superó el estruendo. Levántate, Yaretsi. Esto es lo que quiere el viento, que te rindas. Pero no podemos detenernos aquí. Ella lo miró con lágrimas congelándose en sus mejillas. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy digna de avanzar? Tonali extendió una mano, con firmeza, pero también con empatía. Todos hemos fallado, pero no se trata de lo que hicimos en el pasado. Se trata de lo que hacemos ahora. Avanzar es la única manera de redimirnos. Con un esfuerzo titánico, Yaretsi se puso de pie y agarró la mano de Tonali, quien la ayudó a seguir adelante. El peso del juicio. El grupo entero se enfrentaba a las mismas voces. Cada ráfaga de viento parecía traer consigo un juicio personalizado, un reproche que resonaba en lo más profundo de sus almas. Tlali, la anciana, tropezó, pero no cayó. Las voces del viento intentaron quebrarla. Eras demasiado débil para salvarlos. Tus hijos murieron por tu culpa, ¿qué derecho tienes a seguir adelante? La anciana cerró los ojos y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire helado que parecía querer destrozarla. Mis hijos murieron porque la vida es cruel, no porque yo no los amara, respondió en voz alta. Acepto mi dolor, pero no me dejaré consumir por él. Su valentía inspiró a los demás, quienes la vieron avanzar con pasos firmes, enfrentando las críticas del viento con la sabiduría de alguien que ya había sobrevivido a las tormentas más crueles de la vida. Desesperación y revelaciones. A medida que avanzaban, Cuautli, el comerciante que había traicionado al grupo en la montaña, luchaba por mantenerse de pie. El viento parecía especialmente implacable con él, golpeándolo con palabras que lo hacían tambalear. Eres un cobarde. ¿Siempre pensaste solo en ti mismo? ¿Qué hace alguien como tú aquí, entre los dignos? No perteneces a este lugar. Cuautli cayó al suelo, jadeando y agarrándose el pecho como si las palabras del viento fueran dagas clavándose en su carne. Tonali se detuvo y miró hacia atrás. Por un momento, quiso dejarlo atrás. Después de todo, Cuautli había intentado sacrificarlos para salvarse. Pero algo dentro de Tonali no lo permitió. Regresó, a pesar del viento que parecía castigarlo por su decisión. Levántate, Cuautli, le gritó. El comerciante negó con la cabeza, con lágrimas que se congelaban en sus mejillas. No puedo. Tienen razón. Soy un cobarde, un traidor. No merezco estar aquí. Tonali se arrodilló junto a él, sosteniéndolo por los hombros. No mereces estar aquí por lo que hiciste, pero eso no significa que no puedas cambiar. Redimirse no es un derecho, es una elección. ¿Vas a seguir siendo un cobarde, o vas a demostrar que puedes ser mejor? Cuautli miró a Tonali con ojos llenos de culpa y algo más, esperanza. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie, apoyándose en Tonali para no ser arrastrado por el viento. El vínculo de la solidaridad. El viento seguía golpeándolos, pero algo cambió en el grupo. A medida que avanzaban, comenzaron a apoyarse mutuamente. Yaretsi sostuvo a Tlali cuando ésta tropezó, Tonali ayudó a Cuautli a seguir adelante. Los diálogos entre ellos se volvieron confesiones sinceras. Hablaron de sus fracasos, de los juicios que los atormentaban, y se dieron cuenta de que el viento perdía fuerza cuando compartían su carga. Todos fallamos en vida, dijo Tlali con voz firme. Pero aquí no estamos para ser perfectos. Estamos aquí para demostrar que podemos seguir adelante, a pesar de todo. El clímax, el muro de viento. Al final del camino, el viento se intensificó hasta convertirse en un muro invisible que parecía imposible de atravesar. Cada paso era una agonía, y el frío hacía que sus extremidades se sintieran como si fueran a romperse. ¿Cómo cruzamos esto?, preguntó Yaretsi, desesperada. Tonali miró a su alrededor y luego al grupo. Juntos. Es la única manera. Se unieron en una fila, tomándose de las manos, y avanzaron como uno solo. El viento golpeaba con toda su fuerza, pero su conexión les dio un nuevo tipo de fuerza. Cada uno absorbía una parte del peso, aliviando la carga de los demás.
con un último grito colectivo, atravesaron el muro de viento y cayeron al otro lado, agotados pero intactos. El viento cesó de inmediato, y la calma que los envolvió fue como un bálsamo para sus almas heridas. Reflexiones finales. Mientras se levantaban, miraron hacia atrás, hacia la tormenta que habían dejado atrás. No eran las mismas personas que habían llegado a Itzecayán. Habían enfrentado no solo el juicio del viento, sino el de ellos mismos, y habían salido más fuertes. La verdadera fuerza no está en resistir solos, dijo Tlali con una sonrisa débil. Está en apoyarnos unos a otros. El grupo avanzó hacia la siguiente etapa, sabiendo que, aunque las pruebas no habían terminado, habían encontrado en la solidaridad una herramienta poderosa para enfrentarlas. El lugar donde la gente flota. El grupo de almas avanzó con pasos pesados hacia la siguiente etapa, dejando atrás el viento cortante de Itzecayán. Pero lo que encontraron a continuación les heló la sangre. Ante ellos se extendía un río interminable, un torrente de aguas negras que parecían devorar todo a su paso. Las aguas embravecidas rugían, creando olas que lamían las orillas como bestias hambrientas. Este era Paniekatakoyan, el lugar donde la gente flota, un paso donde no existía tierra firme, solo caos y desesperación. El primer contacto con el agua. Tonali fue el primero en acercarse, observando el río con cautela. No veo el fondo, murmuró. Es como si no tuviera fin. Tlali, la anciana, asintió con gravedad. No hay nada que nos sostenga aquí. Este lugar es el caos puro, como los momentos de nuestra vida en los que sentimos que todo se derrumbaba. Sin otra opción, comenzaron a adentrarse en el agua. Al principio, el líquido helado les llegaba solo a los tobillos, pero pronto se volvió más profundo, hasta que sus pies dejaron de tocar el fondo. Flotaban, arrastrados por una corriente implacable que los hacía girar y tambalearse. La sensación de no tener control se apoderó de ellos, como si el agua reflejara los momentos más caóticos de sus vidas, aquellos en los que se sintieron impotentes y perdidos. Flashbacks de caos y pérdida. Mientras las almas luchaban por mantenerse a flote, el agua parecía desencadenar recuerdos enterrados. Cada brazada que intentaban dar para avanzar los llevaba más profundamente a su propia mente. Yaretsi sintió como las aguas la empujaban hacia abajo, y en su mente revivió el momento en que perdió a su hijo. Era una noche de tormenta, y su pequeño había caído enfermo. Recordó el desesperado viaje al curandero, como sus lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras lo acunaba en sus brazos. Hice todo lo que pude, murmuró, pero el agua parecía responderle con una ola que la golpeó de frente, como si la acosara. Cuautli, por su parte, luchaba por mantenerse a flote mientras revivía el día en que traicionó a su mejor amigo. Había vendido información sobre él a cambio de dinero, y aunque el oro había llenado sus bolsillos, la culpa había llenado su corazón desde entonces. No soy mejor que estas aguas turbulentas, pensó, mientras se dejaba arrastrar. Los flashbacks de sus errores y pérdidas parecían manifestarse en las aguas, cada recuerdo golpeándolos como una ola más alta y más fría que la anterior. Un sacrificio inesperado. En medio del caos, Cuautli fue arrastrado por una corriente más fuerte. Gritó, pero su voz se perdió en el rugido del río. Su cuerpo giraba sin control, hundiéndose cada vez más. Cuautli, gritó Tonali, nadando con todas sus fuerzas hacia él. Las aguas parecían conspirar contra su intento, empujándolo hacia atrás con cada brazada. A pesar de ello, Tonali no se detuvo. Cuando finalmente lo alcanzó, Cuautli estaba al borde de la inconsciencia, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Déjame, susurró. No merezco que me salves. Eso no importa ahora, respondió Tonali, sujetándolo con fuerza. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero tienes que querer luchar. Tonali usó lo poco que le quedaba de energía para mantener a Cuautli a flote, incluso mientras las olas intentaban hundirlos a ambos. Agárrense de mí, gritó Yaretsi, acercándose a ellos con esfuerzo. Formaron una cadena, con Yaretsi tirando de Tonali, quien sostenía a Cuautli. Juntos, lograron estabilizarse lo suficiente como para evitar ser arrastrados más lejos. El agua como símbolo de purificación. Mientras el grupo flotaba en las aguas, algo comenzó a cambiar. Los recuerdos que los atormentaban no desaparecieron,
pero las almas empezaron a entender algo importante. El río no solo era un castigo, también era una prueba de purificación. Esta agua no quiere destruirnos, dijo Tlali, con voz serena. Nos obliga a enfrentarnos a lo que hemos perdido, a lo que hemos hecho. Pero también nos da la oportunidad de dejarlo ir. Yaretsi miró las aguas que la rodeaban, sintiendo como el frío empezaba a ser menos intenso. Cerró los ojos y susurró, perdóname, hijo mío. Nunca dejaré de amarte, pero debo avanzar. El agua respondió a sus palabras con una calma momentánea, como si reconociera su decisión. La resolución del grupo. Uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a dejar ir sus culpas y arrepentimientos. Tlali habló en voz alta sobre cómo había sentido que falló como madre, pero aceptó que había hecho lo mejor que pudo. Cuautli confesó su traición y prometió redimirse ayudando a los demás a avanzar. El agua, que al principio había sido un torrente furioso, comenzó a calmarse. Aunque seguían flotando, las almas sintieron que tenían más control sobre sus movimientos. La lección era clara: el caos solo podía ser superado al enfrentar y aceptar las verdades más dolorosas de sus vidas. El final de la prueba. Después de lo que pareció una eternidad, el río empezó a estrecharse. Las aguas embravecidas dieron paso a una corriente más suave, y pronto el grupo divisó una orilla al otro lado. Exhaustos pero decididos, nadaron juntos hasta alcanzar la tierra firme. Mientras salían del agua, miraron hacia atrás, viendo el río que casi los había destruido. Pero ninguno de ellos era el mismo que había entrado. El caos no los había derrotado, los había transformado. Cada paso es más difícil, dijo Yaretsi, temblando, pero con una mirada decidida. Pero cada paso nos hace más fuertes, respondió Tonali, ayudando a Cuautli a levantarse. Con el corazón pesado pero renovado, el grupo avanzó hacia la siguiente etapa, sabiendo que las pruebas no habían terminado, pero confiando en que juntos podían enfrentarlas. El lugar donde flechas invisibles vuelan. La llegada al sexto umbral fue silenciosa, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. El paisaje se transformó en una vasta llanura desolada, cubierta de un polvo gris que parecía ahogar el aliento. Temiminaloyan, el lugar donde flechas invisibles vuelan, era conocido por ser un campo de batalla emocional, donde las almas no solo enfrentaban el dolor infligido por otros, sino también las heridas que ellos mismos habían causado. El grupo avanzó con cautela, conscientes de que algo acechaba en la quietud. A su alrededor, el aire vibraba con una energía pesada, como si el pasado estuviera a punto de manifestarse en formas tangibles. El primer impacto, las flechas invisibles. La primera en sentirlo fue Yaretsi. Un dolor agudo atravesó su pecho, como si una flecha la hubiera alcanzado. Pero cuando miró hacia abajo, no había sangre ni arma visible. Solo el eco de una herida emocional que había olvidado. De repente, el aire se llenó de un zumbido ensordecedor, y el grupo se cubrió instintivamente. Las flechas eran invisibles, pero su impacto era real. Cada golpe traía consigo un recuerdo, un momento de traición o dolor. Tonali cayó de rodillas mientras un torrente de imágenes lo asaltaba. El día en que su hermano mayor lo acusó de un robo que no cometió, el desprecio en los ojos de su madre cuando creyó en la mentira, y la soledad que lo había acompañado desde entonces. Siempre fui leal, ¿por qué no pudieron verme?, murmuró, mientras las lágrimas caían por su rostro. Tlali, la anciana, recibió un golpe en la espalda, y recordó las palabras crueles de sus vecinos cuando perdió a su esposo. Me dijeron que era culpa mía, susurró. Que no fui suficiente para él. El peso del rencor. Las almas se arrastraron por la llanura, cada una luchando contra su propio dolor. Pero el verdadero desafío llegó cuando los fantasmas de sus agresores comenzaron a materializarse ante ellos. Cuautli se detuvo en seco al ver una figura conocida, su padre, el hombre que nunca le dio una palabra de aliento. Eres un inútil, igual que siempre, dijo la figura, con una voz fría que perforó el alma de Cuautli más que cualquier flecha. Y no eres real, gritó Cuautli, pero su voz temblaba. El fantasma dio un paso más cerca, y Cuautli cayó al suelo, derrotado por el peso de las palabras. Yaretsi enfrentó a su mejor amiga de la infancia, quien la había traicionado revelando un secreto que destrozó su reputación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Yaretsi, su voz rota.
Porque era fácil, respondió la figura, su rostro inexpresivo. Y porque nunca fui tu amiga. Confrontación y perdón. Mientras el grupo luchaba contra las flechas y las figuras del pasado, algo comenzó a cambiar. Tlali fue la primera en levantarse, sosteniendo su pecho donde una flecha invisible la había golpeado. Ya no les daré este poder, dijo con voz firme. El dolor que causaron no define quién soy. Ustedes no pueden detenerme. Con esas palabras, las figuras que la rodeaban comenzaron a desvanecerse. Las flechas dejaron de volar hacia ella, y aunque las heridas seguían ahí, el peso de ellas comenzó a aligerarse. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Tonali, mientras otra flecha invisible se clavaba en su costado. Debes perdonar, respondió Tlali. No por ellos, sino por ti mismo. El rencor es un peso que arrastramos incluso en la muerte. El giro inesperado. Mientras los demás intentaban seguir el consejo de Tlali, una nueva figura apareció frente a ellos. Era Cuautli, pero más joven, una versión de sí mismo que había causado dolor a otros. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Yaretsi, confundida. Cuautli bajó la mirada. Porque yo no solo fui herido. También fui el agresor. El grupo lo miró, perplejo. Yo fui quien traicionó a mi mejor amigo. Vendí su confianza por dinero, y él murió poco después, rechazado por todos. Ni siquiera pude pedirle perdón. Las palabras de Cuautli cayeron como un peso sobre el grupo. Pero antes de que pudieran responder, una flecha lo golpeó en el pecho, llevándolo de rodillas. Y no merezco avanzar, gritó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. Tonali se acercó y extendió una mano. Todos hemos fallado, Cuautli. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que decides hacer ahora. Redímete con tus acciones, no con tus palabras. La resolución del grupo. Inspirados por Cuautli, los demás comenzaron a enfrentar sus propios rencores. Yaretsi miró a la figura de su antigua amiga y dijo, te perdono, porque no necesito llevar este odio conmigo. No eres parte de mi historia ahora. Tonali recordó el rostro de su madre y decidió que su amor por ella era más fuerte que el dolor de su rechazo. Una a una, las flechas dejaron de volar. El campo de batalla se transformó en una llanura tranquila, y el grupo, aunque herido, se levantó con una nueva determinación. El fin de la prueba. Cuando finalmente alcanzaron el final de Temiminaloyan, las almas miraron hacia atrás y vieron el campo vacío. Las flechas invisibles ya no volaban, y los fantasmas habían desaparecido. Las heridas aún están ahí, dijo Tlali, tocando su pecho. Pero ya no duelen de la misma manera. Cuautli miró al grupo con ojos llenos de gratitud. Gracias por no abandonarme. Prometo ser mejor, por ustedes y por mí mismo. Con esas palabras, el grupo avanzó hacia el siguiente umbral, sabiendo que las pruebas no habían terminado, pero que juntos podían enfrentarlas. El lugar donde un jaguar devora los corazones. El séptimo umbral se extendía como un vasto bosque cubierto de sombras, donde la luz apenas penetraba entre las ramas de árboles antiguos. El aire era pesado, cargado de un silencio opresivo que hacía que incluso el más leve crujido de las hojas pareciera ensordecedor. Teyoyocualoyan, el lugar donde un jaguar devora los corazones, no era solo un desafío físico, sino una prueba final del alma. Aquí, las almas debían enfrentarse al desprendimiento total de aquello que las definía en vida, sus amores, sus orgullos, sus heridas, y todo aquello que conformaba su identidad. El grupo avanzaba con paso cauteloso, sus miradas oscilando entre el espeso follaje. Cada uno sentía un extraño tirón en el pecho, como si algo invisible estuviera llamándolos desde lo más profundo del bosque. El rugido del jaguar. El primer sonido llegó como un eco lejano, un rugido bajo que reverberó a través del suelo y retumbó en sus pechos. Tlali, la anciana, se detuvo, su mano temblorosa apoyándose en un árbol cercano. «Lo sienten», murmuró, su voz apenas audible. «Es como si el rugido atravesara mi alma». El aire comenzó a cambiar. Un viento gélido atravesó el bosque, y con él llegó la figura imponente de un jaguar. Su pelaje era negro como la noche, y sus ojos brillaban con un fulgor dorado que parecía atravesar la esencia misma de quienes lo miraban. Era inmenso,
más grande que cualquier criatura que hubieran visto, y cada paso que daba hacía temblar la tierra. «El guardián», susurró Cuautli, su voz cargada de reverencia y temor. El jaguar los rodeó lentamente, sus ojos fijos en cada uno de ellos, como si pudiera ver directamente dentro de sus corazones. Finalmente, se detuvo y rugió, un sonido tan potente que los obligó a caer de rodillas. «Para avanzar, deben dejarme sus corazones», dijo una voz profunda, resonando en sus mentes. No provenía del jaguar, sino que parecía emanar de los mismos árboles, del viento, de la tierra. La resistencia al desapego. La petición del jaguar cayó como un golpe. El grupo se miró entre sí, cada uno luchando con el peso de lo que se les pedía. Sus corazones no eran solo órganos o símbolos, representaban todo lo que los conectaba con quienes eran. «No puedo», dijo Yaretsi, retrocediendo un paso. «Mi corazón es lo único que me queda. Aquí guardo los recuerdos de mi familia, de mis hijos, ¿cómo puedo dejarlos ir?» Tlali, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Mis recuerdos, mi esposo, mis hijos. Si entrego mi corazón, ¿quién soy yo sin ellos?» El jaguar avanzó hacia ellos, su mirada fija en Tonali. «El ego y el apego son cadenas», dijo la voz. «Solo quienes las rompen pueden avanzar hacia la eternidad». Tonali cerró los ojos, y un torrente de recuerdos lo inundó. El rostro de su padre, quien lo había rechazado. El amor no correspondido de la mujer que había sido su amiga. El orgullo que lo había llevado a alejarse de quienes lo querían. Cada uno de esos momentos pesaba en su pecho como un ancla. «¿Y si entregamos nuestros corazones y no queda nada de nosotros?», preguntó Cuautli, con la voz rota. «El sacrificio y la catarsis». El jaguar rugió de nuevo, esta vez con un tono que resonaba con compasión en lugar de amenaza. Al desprenderse de sus corazones, no pierden lo que amaron, sino el dolor que los ata. Sus corazones volverán purificados, libres de las cadenas del ego. Yaretsi cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo hacerlo, no quiero olvidar a mis hijos. No quiero perderlos». Tlali se acercó y la tomó de la mano. «No los perderás, Yaretsi. Lo que amamos nunca desaparece, pero debemos dejar ir el peso del dolor para poder recordarlos con amor y no con sufrimiento». Con un suspiro tembloroso, Yaretsi se levantó y dio un paso adelante. «Si es lo que debo hacer, lo haré. Pero no por mí. Lo haré por ellos». El jaguar la miró fijamente y abrió su boca. Yaretsi colocó sus manos sobre su pecho, como si despidiera su corazón, y lo entregó al jaguar. Un destello de luz salió de su pecho cuando el jaguar mordió, pero en lugar de caer, Yaretsi sintió una paz que nunca había conocido. «No lo he perdido», dijo con voz temblorosa. «Mis hijos siguen aquí, pero el dolor se ha ido». Uno por uno, los demás siguieron su ejemplo. Tonali entregó su orgullo, llorando por los momentos en que su ego lo había alejado de quienes lo amaban. Cuautli dejó ir el resentimiento hacia su padre, sintiendo como el peso de años de rabia desaparecía. Tlali entregó su dolor por la pérdida de su esposo, y al hacerlo, recordó con claridad la felicidad que una vez compartieron. El renacimiento. Cuando todos habían entregado sus corazones, el jaguar se sentó, mirándolos con ojos llenos de sabiduría. «Ahora están listos», dijo la voz. «Lo que han perdido no es lo que amaban, sino el peso que los retenía. Sus corazones son ahora libres». El bosque comenzó a transformarse. Las sombras se disiparon, y un cálido amanecer iluminó el paisaje. Los personajes miraron sus manos, sintiendo que algo nuevo crecía dentro de ellos. Sus corazones, aunque devorados, habían renacido, y con ellos, una sensación de ligereza y esperanza. «Avancen», dijo el jaguar, desapareciendo entre las sombras. «El camino no ha terminado, pero ahora caminan con almas más puras». El grupo avanzó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podían respirar sin el peso del pasado. Aunque el camino por delante era incierto, cada paso estaba lleno de una nueva determinación, una nueva vida que palpitaba en sus almas. El lugar de las aguas negras. El grupo llegó al borde del río, y todos se detuvieron en seco. Izmictlán Apochcalolca, el lugar de las aguas negras,
Se extendía ante ellos como un abismo líquido e interminable. El agua era densa, oscura como la obsidiana, y se movía con lentitud, emitiendo un leve brillo sobrenatural. Las ondas parecían formarse sin motivo alguno, como si algo bajo la superficie respirara, esperándolos. El aire era frío, y un silencio opresivo lo envolvía todo, roto solo por el sonido del río lamiendo las rocas en la orilla. Un letrero tallado en una piedra cercana llevaba una inscripción: aquí no hay retorno. Solo las almas que aceptan el fin cruzan al otro lado. El peso de las palabras cayó sobre el grupo como una losa. Este no era solo un río, era un límite absoluto. Al cruzarlo, dejarían atrás todo lo que fueron y entrarían en lo desconocido. La presencia del río. Tonali se acercó lentamente al agua, observando cómo la superficie negra parecía reflejar no solo su imagen, sino también sus temores más profundos. Dio un paso atrás cuando algo en el reflejo cambió. No era él mismo lo que veía, era el rostro de su madre, con los ojos llenos de tristeza, como si lo estuviera llamando desde el fondo. El agua nos muestra aquello que más tememos, susurró Yaretsi, quien también miraba a la superficie. En su reflejo vio el cuerpo de sus hijos, pero estaban inmóviles, fríos. No puedo hacerlo, murmuró, con lágrimas en los ojos. No puedo dejar que esto sea el final. El grupo intercambió miradas tensas, cada uno sintiendo el peso de lo que significaba cruzar ese río. Este no era solo un paso físico, era el último umbral que enfrentaría su alma. No había vuelta atrás. El miedo a la muerte. ¿Qué hay al otro lado?, preguntó Cuautli en voz alta, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de desesperación. ¿Qué si no hay nada? ¿Qué si todo esto termina aquí y lo único que nos espera es el olvido? Tlali, quien había permanecido en silencio, habló por primera vez. El olvido es lo que tememos más que a la muerte. Pero la muerte no es el fin. Es solo otra parte del ciclo. Lo sabemos, pero aceptarlo, hizo una pausa, cerrando los ojos. Es lo más difícil. Tonali se giró hacia ella, su rostro endurecido por el miedo. ¿Y si estás equivocada? ¿Y si cruzamos y dejamos de existir? ¿Todo lo que somos, todo lo que amamos, desaparece para siempre? El grupo quedó en silencio, enfrentando la misma pregunta. Nadie tenía la respuesta. Era una verdad que cada uno debía enfrentar por sí mismo. La pérdida de un compañero. Cuando decidieron avanzar, un murmullo inquietante resonó en el aire. Las aguas comenzaron a agitarse, como si el río mismo estuviera reaccionando a su decisión. Sin embargo, cuando dieron el primer paso hacia la orilla, Cuautli se detuvo, su cuerpo paralizado. No puedo hacerlo, dijo, su voz quebrándose. No puedo cruzar. No estoy listo. Yaretsi se acercó a él, colocando una mano en su hombro. Todos tenemos miedo. Nadie está completamente listo. Pero hemos llegado tan lejos juntos. No podemos rendirnos ahora. Cuautli negó con la cabeza, retrocediendo. No lo entiendes. Toda mi vida he temido este momento. En el fondo, siempre pensé que podía evitarlo, que habría algo más. Pero no puedo enfrentar esto. Si cruzo, perderé todo lo que soy. Tonali lo encaró, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y qué? ¿Crees que nosotros no tenemos miedo? ¿Crees que no sentimos lo mismo? Este camino no se trata de evitar el miedo, Cuautli. Se trata de enfrentarlo. Si no cruzas, te quedarás atrapado aquí para siempre, solo, con tus miedos como única compañía. Cuautli vaciló, sus manos temblando mientras miraba las aguas negras. Pero cuando intentó dar un paso hacia atrás, una fuerza invisible lo detuvo. Una sombra emergió del río, una figura oscura y amorfa que parecía estar formada de agua y humo. La sombra lo envolvió, y el grito de Cuautli llenó el aire. No. No estoy listo, gritó, pero la sombra lo arrastró hacia el río. El agua lo consumió rápidamente, dejando solo burbujas en la superficie. El grupo quedó en shock, incapaz de moverse. La desaparición de Cuautli fue un recordatorio brutal de lo que significaba este lugar. No había tiempo para dudar. El sacrificio y la aceptación. El resto del grupo se reunió junto a la orilla,
su determinación temblando bajo el peso de lo que acababan de presenciar. Pero Tlali, la anciana, dio el primer paso. Se giró hacia los demás, su rostro tranquilo pese a la tragedia que acababan de vivir. No podemos cambiar lo que acaba de suceder, dijo con firmeza. Pero si nos quedamos aquí, compartiremos su destino. Hemos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora. Cada uno debe decidir, ¿seguimos adelante o nos rendimos al miedo? Tonali tomó aire profundamente y asintió. Siguió a Tlali, sumergiendo sus pies en las aguas negras. La sensación fue inmediata y abrumadora. No era solo frío lo que sentían, era como si el agua atravesara sus cuerpos, arrancando pedazos de su identidad. Los recuerdos más felices, los más tristes, todo lo que los definía, pasaba ante sus ojos, obligándolos a enfrentarlo una vez más. Cuando Yaretsi entró al río, comenzó a sollozar. No quiero olvidar, no quiero que se vayan, murmuró. Tlali se acercó a ella, tomando su mano. No los perderás, dijo suavemente. Siempre serán parte de ti. Pero debes dejar ir el peso de lo que ya no puedes cambiar. La unión emocional. El grupo, aunque debilitado por el río, se aferró mutuamente. Cada paso era un desafío, cada corriente intentaba arrastrarlos hacia las profundidades. Pero juntos avanzaron, compartiendo palabras de aliento, sosteniéndose cuando uno flaqueaba. Cuando finalmente llegaron al otro lado, cayeron de rodillas, agotados pero vivos. El aire era diferente allí, más ligero. Miraron hacia atrás, hacia el río que acababan de cruzar, y se dieron cuenta de que no habían perdido nada. Lo que habían dejado atrás era el peso de su propio miedo. Estamos listos, dijo Tonali, con la voz llena de una nueva determinación. Aunque todavía quedaba un último paso, el grupo sabía que, al enfrentar el río de aguas negras, habían aceptado la parte más difícil, su propia mortalidad. La cueva de los 9 ríos. El aire era denso y cargado de una oscuridad que parecía tener peso. La entrada Chiconahualoyan se extendía ante el grupo como una boca abierta al abismo. Desde dentro emanaba un sonido grave y constante, un murmullo que parecía venir de las profundidades mismas de la existencia. Habían llegado al último umbral, donde todo lo que habían enfrentado hasta ahora culminaría en un único juicio. Tonali, Yaretsi, Tlali y los otros sobrevivientes se detuvieron frente a la entrada. Habían perdido compañeros, enfrentado miedos que nunca creyeron poder superar, y ahora estaban al borde de lo desconocido. El viaje los había cambiado de formas que aún no comprendían del todo, pero una verdad pesaba sobre ellos: ninguno saldría de esta cueva siendo el mismo. La entrada a lo desconocido. ¿Estamos listos?, preguntó Tlali, su voz tranquila pero cargada de la sabiduría que había acumulado a lo largo del camino. Su presencia seguía siendo un ancla para los demás, incluso cuando sus propios temores eran evidentes en sus ojos. No hay otro camino, respondió Tonali. Miró a los demás, sus rostros marcados por el cansancio y el dolor. Hemos llegado hasta aquí juntos. No podemos retroceder ahora. Uno por uno, cruzaron el umbral de la cueva. La oscuridad los envolvió de inmediato, pero no era una simple ausencia de luz. Era un vacío que parecía absorber todo sonido, toda sensación. Incluso sus pensamientos parecían más pesados, como si algo en la cueva examinara sus almas mientras caminaban. La cueva era un laberinto interminable de corredores serpenteantes, cada uno más estrecho y opresivo que el anterior. El suelo estaba cubierto de agua negra que reflejaba sus siluetas distorsionadas, mientras ríos pequeños y serpenteantes los rodeaban, cruzándose en su camino. El sonido del agua era inquietante, un eco interminable que les recordaba que estaban siendo observados. El juicio de los ríos. Al avanzar, el grupo llegó a una bifurcación donde 9 ríos se encontraban. Cada uno fluía en una dirección diferente, y sobre ellos había inscripciones grabadas en las paredes de roca. El río del perdón. El río de la redención. El río de la memoria. El río del sacrificio. El río de los secretos. El río de la verdad. El río del dolor. El río de los amores perdidos. El río de la esperanza. ¿Qué significa esto?, preguntó Yaretsi, su voz temblando mientras leía las inscripciones. Cada nombre resonaba en sus corazones,
recordándoles las etapas que habían atravesado. Estos ríos son un reflejo de todo lo que hemos enfrentado, dijo Tlali. Pero también son nuestra prueba final. Debemos enfrentarnos a nosotros mismos una última vez para demostrar que hemos aprendido de este viaje. De repente, la voz profunda y resonante de Mictlantecutli llenó la cueva, surgiendo desde todas direcciones. Su tono era grave, pero no cruel, como si hablara con una mezcla de autoridad y compasión. Cada uno de ustedes debe elegir un río, dijo. El río que más temen y que más ansían. Allí enfrentarán su juicio final. Solo aquellos que acepten lo que han sido y lo que son podrán encontrar el descanso eterno. El enfrentamiento personal. Tonali, el río de la verdad. Tonali eligió el río de la verdad, su corazón latiendo con fuerza mientras entraba en el agua. Las corrientes lo envolvieron, y pronto se encontró en un lugar que no reconocía, pero que sentía profundamente familiar. Frente a él apareció la figura de su hermano menor, alguien que había perdido en vida y cuya muerte siempre había considerado su culpa. Me abandonaste, dijo la figura, con un tono que era más triste que acusatorio. Tonali cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Lo sé, respondió, su voz quebrada. Nunca pude perdonarme por no salvarte. Siempre me sentí como un cobarde. ¿Y qué has aprendido?, preguntó la figura. ¿Crees que este dolor te define? Tonali cerró los ojos y respiró hondo. He aprendido que el dolor no se puede evitar, pero tampoco puede detenernos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrarlo avanzando. La figura sonrió, y el río comenzó a calmarse. Tonali supo entonces que había sido perdonado. Yaretsi, el río de los amores perdidos. Yaretsi entró en el río de los amores perdidos, donde las corrientes parecían susurrar nombres y recuerdos. Allí se encontró con la figura de su esposo, un hombre cuya muerte había marcado su vida. Siempre estuviste conmigo, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Pero nunca supe cómo seguir adelante sin ti. Y, sin embargo, aquí estás, respondió la figura. ¿Por qué sigues aferrándote al pasado cuando el futuro te espera? Porque tenía miedo de olvidarte, confesó Yaretsi. Temía que, al dejarte ir, dejaras de existir. Yo siempre estaré contigo, dijo la figura, colocándose una mano en el corazón. Pero debes vivir, Yaretsi. No para mí, sino para ti. La corriente del río se tornó cálida, y Yaretsi sintió una paz que no había experimentado en años. El encuentro con Mictlantecutli. Cuando todos los sobrevivientes completaron sus pruebas individuales, las corrientes de los 9 ríos convergieron, llevándolos a una cámara final. Allí, la figura imponente de Mictlantecutli los esperaba. Su rostro era una mezcla de calavera y carne, y su presencia era abrumadora, pero no malévola. Han llegado al final, dijo, su voz resonando como un trueno. Han enfrentado sus miedos, sus arrepentimientos y su dolor. Ahora deben responder una última pregunta. ¿Qué significa para ustedes este viaje? El grupo intercambió miradas, y Tonali fue el primero en hablar. Significa que el dolor y la pérdida no son el final. Son parte de lo que nos hace humanos, y debemos aceptarlos para poder trascender. Mictlantecutli asintió lentamente. La verdadera redención no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo y aprender de él. Han demostrado ser dignos. Con un movimiento de su mano, las sombras de la cueva se disiparon, y una luz cálida llenó el espacio. Era el descanso eterno, una paz que solo podía alcanzarse después de un viaje tan arduo. Entren, dijo Mictlantecutli. Su tiempo en este ciclo ha terminado. El mensaje final. Mientras cruzaban hacia la luz, cada uno de ellos sintió una ligereza indescriptible. Habían dejado atrás sus miedos, sus culpas y sus arrepentimientos. Este no era solo el fin de un viaje, era un renacimiento, una transformación total. Y así, Chiconahualoya no fue solo el final de su camino, sino el comienzo de algo mucho más grande. La historia de los 9 niveles del Mictlán es mucho más que un relato mitológico, es una profunda metáfora de la vida humana, un espejo de nuestras luchas internas, nuestras pérdidas y la búsqueda constante de propósito.
Cada capítulo no solo describe un obstáculo físico o un desafío espiritual, sino que ofrece una oportunidad de reflexión sobre las experiencias que nos definen y transforman. El significado del viaje. En esencia, este viaje a través del Mictlán es una representación de la vida misma. Las almas que se aventuran en este recorrido deben enfrentarse a los ecos de sus acciones, a los miedos que arrastraron en vida, y a las emociones que nunca pudieron resolver. Cada etapa es un recordatorio de que el crecimiento humano no ocurre en la comodidad o la certeza, sino en el caos, el dolor y la incertidumbre. Sin embargo, este sufrimiento no es un castigo, es una herramienta para la transformación. El Mictlán es un espejo del alma, donde se revela quiénes somos realmente cuando todo lo superfluo es arrancado. Nos muestra que el viaje hacia la redención no consiste en huir del pasado o de nuestros errores, sino en enfrentarlos con valentía y aprender de ellos. Cada uno de los 9 niveles simboliza una parte del proceso humano de aceptación y cambio: el miedo, la culpa, el arrepentimiento, la pérdida y, finalmente, la liberación. Los temas centrales de la historia. 1. La aceptación de la mortalidad. El Mictlán obliga a las almas a aceptar la inevitabilidad de la muerte y a enfrentar el miedo que ésta genera. En la etapa final, el río de aguas negras simboliza la aceptación del fin, un momento en el que las almas dejan atrás su resistencia a lo inevitable. Esto resuena profundamente con la experiencia humana. Solo al aceptar que somos finitos podemos valorar verdaderamente nuestra existencia y actuar con mayor propósito. 2. El dolor como herramienta de transformación. Desde las montañas que chocan hasta el viento helado y las flechas invisibles. Cada obstáculo físico en el Mictlán es una metáfora del dolor emocional que enfrentamos en vida. El ascenso por la montaña de cuchillos, por ejemplo, es un recordatorio de que el dolor no solo hiere, sino que también purifica y moldea nuestra esencia. Las cicatrices que acumulamos, tanto físicas como emocionales, son testigos de nuestra fortaleza y capacidad de resiliencia. 3. El sacrificio y el amor incondicional. A lo largo de la historia, los personajes muestran actos de sacrificio que trascienden la supervivencia personal. Ya sea ayudando a otros a cruzar el río o enfrentando sus propios miedos para liberar a un compañero, estas acciones reflejan lo más noble de la naturaleza humana: nuestra capacidad de amar y dar sin esperar nada a cambio. Estos momentos nos recuerdan que, aunque nuestra existencia puede ser solitaria en muchos aspectos, la conexión con los demás nos da fuerza. 4. El ego y el desprendimiento. El jaguar que devora corazones simboliza el acto final de abandonar el ego y los apegos que nos retienen. Este es quizá el mensaje más poderoso de la historia. Para trascender, debemos dejar ir lo que pensamos que somos, lo que creemos poseer y lo que más tememos perder. Este desprendimiento no es un acto de debilidad, sino de liberación y renacimiento. 5. El perdón como llave para avanzar. Uno de los temas más recurrentes en la historia es el perdón: perdonar a quienes nos han herido, perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y liberar el peso del rencor. Las flechas invisibles que hieren las almas simbolizan los momentos de traición y dolor que cargamos con nosotros. Enfrentar estos momentos y liberarlos es esencial para continuar, tanto en el viaje del Mictlán como en la vida misma. La dualidad de la muerte y la vida. El Mictlán, en su esencia, no es solo un lugar de juicio, sino también de enseñanza. Representa la muerte, pero también la vida, el fin, pero también el comienzo. Las almas que atraviesan este viaje no son castigadas, sino transformadas. Este proceso es una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas, para reconciliarse con sus decisiones y para encontrar un sentido más profundo en su existencia. Esta dualidad también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos. Si bien la historia se centra en la experiencia del alma después de la muerte, sus lecciones son igualmente aplicables a los vivos. Al igual que las almas en el Mictlán, todos enfrentamos nuestras propias montañas de cuchillos, nuestros ríos de aguas negras y nuestros vientos helados. La pregunta no es si encontraremos obstáculos, sino cómo elegimos enfrentarlos. El mensaje universal de la historia. El encuentro final con Mictlantecutli une todos los hilos de la narrativa. Su juicio no es un castigo arbitrario, sino una evaluación de la sabiduría que las almas han obtenido a través de su viaje. En este punto, queda claro que la verdadera meta no era simplemente llegar al descanso eterno, sino aprender a través del camino. Este mensaje trasciende culturas y épocas. El propósito de nuestras luchas no es simplemente superarlas, sino aprender de ellas y usarlas para crecer. Al igual que las almas en el Mictlán, todos llevamos cargas emocionales,
enfrentamos miedos y deseamos redención. Y, como nos enseña la historia, esa redención solo llega cuando aceptamos nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones y sufrimientos. La relevancia emocional del Mictlán en nuestras vidas. La historia de los 9 niveles del Mictlán nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué ríos hemos cruzado ya? ¿Qué flechas invisibles seguimos cargando? ¿Qué apegos nos retienen? Al igual que las almas que enfrentan a Mictlantecutli, todos estamos en un viaje hacia la comprensión de nosotros mismos. Esta narrativa no solo es un relato de fantasía o mitología, es una guía emocional y espiritual que nos recuerda que la vida, aunque llena de desafíos, también está llena de oportunidades para encontrar significado, conexión y trascendencia. Al final, el Mictlán no es un destino, sino un proceso. Y quizás, al enfrentar nuestras propias pruebas con el coraje y la humildad de las almas en esta historia, podamos descubrir una versión más auténtica y libre de nosotros mismos. La verdadera lección del Mictlán es que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz esperando ser encontrada. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.